Hombre ayuda a un niño de la calle y días después 3 coches de lujo se detienen en su puerta. El hambre ya era una vieja compañera para Pablo. Sus pasos cortos por las calles polvorientas de la Ciudad de México reflejaban la melancolía de un niño de 7 años familiarizado con el abandono. Las noches eran frías y el día no ofrecía más que miradas indiferentes y puertas que se cerraban. No sabía cómo ni por qué había terminado ahí. Solo recordaba despertar un día y darse cuenta de que estaba solo, perdido en medio de un mar de rostros extraños. La vida en la calle lo había obligado a desarrollar un instinto de supervivencia que ningún niño de su edad debería tener. Entre los rostros apresurados y las multitudes que pasaban, sus ojos buscaban migajas de empatía, pero todo lo que recibía era silencio o comentarios ásperos. Pablo no tenía una noción exacta de cuánto tiempo llevaba vagando. Sin reloj, sin fechas, los días se fundían. Cada amanecer traía la misma batalla por sobrevivir, buscar comida, un lugar para refugiarse y, en el mejor de los casos, un poco de calor humano. Sus pies descalzos ya estaban acostumbrados al asfalto caliente o al suelo de piedras irregulares, y sus manos, callosas de hurgar en la basura, parecían pertenecer a alguien mucho mayor. Sin embargo, sus pensamientos seguían siendo los de un niño perdido. «Me da una moneda», murmuraba Pablo tímido. Las respuestas siempre eran las mismas, una negación con la cabeza, pasos acelerados y, a veces, una mirada de desprecio. A veces, el desprecio venía acompañado de palabras. «Ve a buscar un trabajo», le gritó un hombre en una ocasión, sin siquiera detenerse. Pablo se quedó parado, sin entender. ¿Cómo alguien tan pequeño y solo como él podría encontrar trabajo? Todo lo que quería era ayuda, que alguien lo mirara a los ojos y se diera cuenta de que estaba perdido, que lo guiara de regreso a casa. ¿Pero cuál casa? No recordaba exactamente el camino a donde debía ir. Sabía que tenía un padre, aunque la imagen de él se volvía cada vez más distante en su mente. Recordaba a una mujer, su madre, pero los recuerdos con ella eran más confusos. ¿Por qué lo había dejado? Algo andaba mal, de eso estaba seguro. La memoria de los gritos y las peleas entre sus padres regresaba en flashes dolorosos. Desde que había despertado solo, Pablo intentaba pedir ayuda para encontrar a sus parientes. Preguntaba, explicaba con su voz pequeña y temblorosa, ¿sabes dónde está mi papá? Pero nadie le prestaba atención. Parecía que su historia, su existencia, no importaba para los adultos apresurados. No era más que una molestia, una mancha en el paisaje de la ciudad. Los días de Pablo consistían en buscar restos de comida en la basura de los restaurantes o en los botes de basura de las casas más ricas. Cuando encontraba una manzana mordida o un pedazo de pan duro, se sentía victorioso. Era un alivio temporal para el hambre constante. Por las noches, se escondía en callejones o debajo de marquesinas de edificios abandonados, acurrucado para protegerse del frío y del miedo. Soñaba con lo imposible, una comida caliente, un abrazo que ahuyentara el frío de la soledad, alguien que le dijera que todo estaría bien. Pero los días pasaban y esa persona nunca llegaba. Una tarde particularmente calurosa, el aroma irresistible que salía de un pequeño restaurante detuvo sus pasos casi sin que lo notara. El olor era una mezcla de especias y carne asada que le hacía agua a la boca y hacía que su estómago rugiera fuerte. El restaurante, aunque modesto, le parecía un paraíso inalcanzable. Miró hacia adentro, vacilando por un momento. Las mesas estaban ocupadas y el movimiento en la cocina era rápido y organizado, casi como una danza. Respiró hondo y decidió entrar, con la esperanza de que esta vez alguien lo notara, alguien lo ayudara. Pero antes de que pudiera pedir algo, las miradas de las personas en el restaurante lo recorrieron como si fuera invisible, o peor, una presencia indeseada. Las conversaciones se apagaron y los rostros que antes sonreían se torcieron con desagrado. Pablo no entendió al principio, hasta que una voz severa lo devolvió a la realidad. Niño, ¿qué crees que haces aquí? El cocinero, un hombre corpulento con las manos cubiertas de harina, se dirigía hacia él con pasos pesados y una mirada de desaprobación. Pablo intentó explicar, balbuceando palabras que ni siquiera sabía cómo formar. Solo quería un poco de comida, por favor. Pero el hombre no quería escuchar. No puedes estar aquí.
Estás molestando a los clientes, vete. El cocinero lo empujó fuera del restaurante sin la menor compasión. Pablo tropezó en la acera, con la humillación y la desesperación mezclándose en su mente. Estaba cansado, hambriento y ahora más solo que nunca. Mientras Pablo luchaba por sobrevivir, al otro lado de la ciudad, un hombre de mediana edad lidiaba con sus propios fantasmas. Ernesto, el dueño de ese sencillo restaurante, vivía días de tristeza silenciosa. La muerte de su esposa, Rosa, había arrancado todo color de su vida. Sin hijos y ahora sin ella, el mundo le parecía un lugar vacío y cruel. Antes, su restaurante era un lugar vibrante, lleno de clientes que venían no solo por la comida, sino también por el ambiente acogedor y el cariño con que Rosa trataba a todos. Pero con su partida, el negocio había caído en declive, y Ernesto enfrentaba una depresión que lo consumía día tras día. Él pasaba los días arrastrándose, intentando mantener el restaurante en funcionamiento, aunque sabía que las cuentas se acumulaban y que en cualquier momento podría perderlo todo. La soledad era inmensa y los días parecían interminables. Por las noches, acostado en su cama vacía, Ernesto miraba el techo pensando en Rosa y en lo que su vida se había convertido. Se preguntaba si había algo más por lo que valiera la pena seguir luchando. El restaurante, que antes era su orgullo, ahora se había convertido en una lucha diaria por sobrevivir. Esa mañana, Ernesto llegó al restaurante más tarde de lo habitual. Las facturas por pagar, las compras para reabastecer la despensa y los eternos problemas con el mantenimiento del lugar lo habían hecho perder la noción del tiempo. Suspiró profundamente, sintiendo el cansancio en su cuerpo. El restaurante, que un día había sido su sueño junto a su esposa fallecida, ahora era solo una batalla diaria para subsistir. Al doblar la esquina, el familiar olor a comida preparada por su cocinero le llegó a las fosas nasales, trayendo un breve consuelo en medio de sus preocupaciones. Fue entonces que, al desviar la mirada hacia un lado, notó una pequeña figura encorvada junto a la pared del restaurante, casi invisible bajo la débil luz del atardecer. Era un niño, sucio y con la ropa hecha jirones, acostado en la acera. Las personas pasaban apresuradas a su lado, sin siquiera lanzarle una mirada de compasión o curiosidad. El chico era parte del paisaje, ignorado como si no existiera. El corazón de Ernesto se apretó en su pecho. Algo dentro de él, quizá el peso de la soledad que cargaba desde la muerte de su esposa, lo hizo dudar antes de seguir su camino. Algo dentro de él, quizá el peso de la soledad que cargaba desde la muerte de su esposa, lo hizo dudar antes de seguir su camino. Dios mío, es solo un niño, murmuró para sí mismo. Arrodillándose junto al pequeño, Ernesto le tocó suavemente el hombro. Oye, niño, ¿me oyes? Pero el chico no respondió. Su rostro pálido y su cuerpo frágil decían más que cualquier palabra. El hambre y el cansancio lo habían vencido. Ernesto miró a su alrededor, esperando que alguien notara la escena y hiciera algo, pero todos seguían su camino, inmersos en sus propias vidas. No había nadie más ahí para ayudar, nadie excepto él. Sin perder tiempo, Ernesto pasó los brazos alrededor del niño, sintiendo lo liviano y débil que estaba. Era como cargar un pajarito de lo delgado que era. Tranquilo, te cuidaré, susurró mientras lo levantaba. El chico permaneció inmóvil, con la cabeza apoyada en el hombro de Ernesto. Caminó rápidamente hacia su casa, sintiendo el peso de la responsabilidad aumentar con cada paso. No sabía quién era ese niño ni de dónde venía, pero sabía que no podía dejarlo ahí, solo, en ese estado. Ernesto llevó al niño hasta su casa, una pequeña construcción modesta situada a pocas cuadras del restaurante. El trayecto parecía más largo con el peso del chico en sus brazos, pero no le importaba. En ese momento, el bienestar del niño era su única preocupación. Al llegar, Ernesto lo acostó cuidadosamente en el pequeño sofá de la sala. El lugar, aunque sencillo, era acogedor, con muebles antiguos que reflejaban los años de luchas silenciosas que Ernesto había enfrentado solo desde la pérdida de su esposa. Se agachó junto al niño, observando su rostro pálido y sucio. ¿Quién eres, pequeño?, pensó mientras buscaba una toalla y un poco de agua para limpiarlo. Poco a poco, Pablo empezó a recuperar la conciencia, abriendo los ojos con dificultad.
Aún mareado, se encontró en un ambiente que no reconocía, pero el olor a comida que venía de la cocina lo trajo de vuelta al presente. Se movió lentamente, intentando sentarse, pero su cuerpo todavía estaba débil. Ernesto, al notar el movimiento, se acercó con una cálida sonrisa. «Tranquilo, niño. Ahora estás a salvo», dijo mientras le ofrecía un vaso de agua. Pablo aceptó la bebida con manos temblorosas, sus ojos aún desconfiados, pero sin fuerzas para resistir. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ernesto, sentándose a su lado. «Pablo», respondió el chico en voz baja y vacilante. Había algo en ese hombre que transmitía confianza, un tipo de bondad que Pablo no conocía desde que su vida había cambiado tan drásticamente. Ernesto asintió sin presionar al niño para que hablara más. Sabía que forzar a un niño a hablar de su dolor no era el camino. «¿Tienes hambre, verdad?», preguntó ya sabiendo la respuesta. Sin esperar una respuesta verbal, Ernesto se levantó y fue a la cocina, donde preparó rápidamente un plato simple pero nutritivo con lo que tenía. Al regresar, entregó la comida a Pablo, quien miró el plato como si fuera un tesoro. El hambre que siempre lo acompañaba estaba a punto de ser saciada por primera vez en días. Pablo empezó a comer despacio, con desconfianza, pero pronto la necesidad lo venció y devoró el plato con avidez. Ernesto lo observaba en silencio, reflexionando sobre cómo un simple plato de comida podía significar tanto para un niño. Aquella escena le provocó una mezcla de emociones, compasión, tristeza y una extraña sensación de responsabilidad. Aunque su propia vida estaba lejos de ser fácil, sentía que, de alguna manera, había sido puesto en el camino de ese niño por una razón. Los días pasaron lentamente y Ernesto y Pablo comenzaron a construir una relación silenciosa pero llena de significado. El chico todavía hablaba poco, pero su confianza en Ernesto crecía con el tiempo. Con cada comida caliente y cada noche pasada en un lugar seguro, Pablo comenzó a sonreír de vez en cuando, y el restaurante, que antes parecía una carga pesada para Ernesto, ahora tenía un motivo más para seguir funcionando. A pesar de las dificultades financieras, la presencia del niño le daba a Ernesto una nueva razón para luchar. Entonces, una mañana calurosa, algo inesperado cambió el curso de sus vidas. 3 autos de lujo se estacionaron frente al restaurante. Ernesto, que estaba organizando las mesas, notó los vehículos brillantes, completamente fuera de lugar en ese barrio sencillo. Su corazón se aceleró. ¿Cobradores?, se preguntó con un nudo en el estómago. Las deudas estaban acumulándose y Ernesto sabía que en cualquier momento alguien podría aparecer para cobrar. Pero en lugar de un cobrador, un hombre alto y bien vestido salió del auto al frente. Su traje impecable contrastaba con el entorno modesto a su alrededor. Miró directamente hacia el restaurante y caminó con pasos firmes hacia la entrada. Ernesto, desconfiado, salió a recibirlo, intentando mantener la calma. Cuando el hombre se acercó, había algo en su semblante, una mezcla de cansancio y desesperación. ¿Es usted Ernesto?, preguntó el hombre con una voz firme pero que llevaba una nota de agotamiento. Sí, lo soy. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió Ernesto, intentando ocultar su inquietud. El hombre respiró hondo, como si estuviera intentando reunir fuerzas para decir algo que lo atormentaba desde hace mucho tiempo. Me llamo Laercio. Estoy buscando a mi hijo. Se llama Pablo. Me dijeron que está bajo su cuidado. Las palabras golpearon a Ernesto como un rayo. ¿Pablo? El niño que había rescatado de la calle, el que comenzaba a considerar parte de su vida, ¿era el hijo de un hombre rico? Ernesto apenas podía creerlo. Sí, está aquí, pero ¿cómo es posible que él terminara en la calle?, preguntó Ernesto con una voz llena de sorpresa y, al mismo tiempo, de dolor. Laercio bajó la mirada, visiblemente perturbado por la pregunta. Había algo más profundo en esa historia, y él sabía que no podría ocultarlo. Fue culpa de su madre. Ella pidió la custodia exclusiva, logró alejarlo de mí legalmente. Dijo que quería lo mejor para Pablo, que yo siempre estaba ausente por los negocios. Al principio, intenté luchar, pero el juez le creyó. Hizo una pausa, parecía necesitar tiempo para reunir fuerzas para continuar. Tenía problemas,
Problemas mentales que no percibía a tiempo, continuó Laercio, con la voz cada vez más quebrada. Pasó una mano por su rostro, tratando de contener las emociones. Después de conseguir la custodia, las cosas comenzaron a empeorar. Ella tenía crisis, desaparecía durante horas, a veces días. Intenté volver a la vida de Pablo, pero ella me bloqueó de todas las formas posibles. Hasta que un día, tuvo una crisis más grave y terminó internada en un hospital psiquiátrico. Ernesto lo escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de pena y rabia por la situación en la que el niño había sido puesto. ¿Y ella lo dejó solo?, preguntó Ernesto, incrédulo. Laercio asintió con la cabeza, el dolor evidente en su rostro, tratando de contener las emociones. Después de conseguir la custodia, las cosas comenzaron a empeorar. Ella tenía crisis, desaparecía durante horas, a veces días. Intenté volver a la vida de Pablo, pero ella me bloqueó de todas las formas posibles. Hasta que un día, tuvo una crisis más grave y terminó internada en un hospital psiquiátrico. Ernesto lo escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de pena y rabia por la situación en la que el niño había sido puesto. ¿Y ella lo dejó solo?, preguntó Ernesto, incrédulo. Laercio asintió con la cabeza, el dolor evidente en su rostro. Debe haberlo abandonado durante una de sus crisis. Desde entonces, lo he buscado por todas partes. Contraté investigadores, publiqué anuncios, hice todo lo que pude, pero no lograba encontrarlo. Hasta que un conocido, que pasó por aquí, vio a un niño que se parecía a él. Cuando supe que usted lo había salvado, vine de inmediato. Ernesto sintió un nudo en el pecho. Pablo, el niño al que había empezado a amar, había sufrido tanto, y ahora su padre estaba allí para llevárselo. Sabía lo que eso significaba, pronto el chico ya no estaría con él. La idea de perderlo, de volver a la soledad que sentía antes de encontrar a Pablo, lo dejó con un nudo en la garganta. Ernesto condujo a Laercio hacia el interior del restaurante, sintiendo el peso de la situación en cada paso. Mientras Laercio se sentaba, sus ojos ansiosos recorrían el lugar, claramente buscando la presencia de su hijo. Pablo estaba en la cocina, distraído con algunas inocentes travesuras, sin saber lo que estaba por suceder. Ernesto respiró profundamente, intentando prepararse para lo que venía a continuación. Sabía que una vez que Pablo viera a su padre, todo cambiaría, y no estaba seguro de cómo manejarlo. Ernesto fue a la cocina. Pablo, llamó con una voz suave, intentando mantener la calma. Hay alguien aquí que conoces, alguien que está esperando por ti. El chico, siempre atento, miró a Ernesto con curiosidad. Siguió al hombre hasta la sala principal, sus pequeños pasos resonando en el silencio del restaurante. Tan pronto como cruzó la puerta, algo cambió en su expresión. Los ojos de Pablo se fijaron en el hombre que estaba de pie en el medio del salón, y una oleada de reconocimiento lo golpeó instantáneamente. «Papá», gritó Pablo, corriendo hacia Laercio sin dudarlo. Laercio, que hasta ese momento parecía contener la respiración, abrió los brazos y se arrodilló rápidamente, recibiendo a su hijo en un abrazo apretado. «Mi niño, mi querido Pablo», la voz de Laercio se quebraba de emoción mientras abrazaba al niño con fuerza, las lágrimas ya corriendo libremente por su rostro. El chico, igualmente emocionado, se apretó contra el pecho de su padre, sintiendo el calor y la protección que no experimentaba desde hacía tanto tiempo. Ernesto se quedó de pie, observando desde la distancia, con una mezcla de felicidad y tristeza en el corazón. Ver el reencuentro tan inmediato entre padre e hijo lo conmovía profundamente. Pablo había reconocido a Laercio en el instante en que lo vio, como si el tiempo en las calles y el sufrimiento no hubieran borrado ese vínculo. La sonrisa de Pablo, mientras se aferraba a su padre, era de puro alivio, como si todo a su alrededor finalmente tuviera sentido. Para Ernesto, sin embargo, ese momento también representaba una dura realidad. Sabía que pronto el niño, que había comenzado a considerar parte de su familia, ya no estaría más con él. Laercio, todavía abrazando a Pablo, miró a Ernesto con una expresión llena de gratitud. «No tienes idea de lo que esto significa para mí», dijo con la voz entrecortada. «Buscar a mi hijo y finalmente encontrarlo, es algo que nunca podré pagar. Pero tú lo salvaste.
Cuidaste de él cuando nadie más lo hizo. Y por eso te debo todo. Ernesto negó con la cabeza, tratando de contener la emoción. No hice nada extraordinario. Es un buen chico, solo necesitaba a alguien que lo cuidara. Fue lo mínimo que pude hacer. Pero por dentro, sabía que la partida de Pablo dejaría un vacío inmenso en su vida. Ernesto sabía que, al ver a Pablo irse con su padre, el vacío que había sentido antes de que el niño entrara en su vida volvería con toda su fuerza. Observaba en silencio mientras Laercio, aún sosteniendo la mano de su hijo, se acercaba a él con una expresión de profunda gratitud. Ninguna cantidad de dinero puede pagar lo que has hecho por mi hijo. Te debo todo, empezó Laercio, con la voz ahogada por la emoción. Cuidaste de él cuando nadie más lo hizo, cuando estaba solo y perdido. Le salvaste la vida y, más que eso, le diste el cariño y la protección que yo no pude darle durante todo este tiempo. Ernesto intentaba contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Nunca había hecho esto esperando algo a cambio, pero escuchar el reconocimiento en las palabras de Laercio tocaba profundamente su corazón. Solo hice lo que cualquier persona con un poco de compasión habría hecho. Pablo es un niño increíble, fue fácil cuidarlo. Él me trajo más alegría de la que puedo expresar, respondió Ernesto con una triste sonrisa en los labios. Laercio insistió, sintiendo la necesidad de expresar su gratitud de forma concreta. Aún así, no puedo dejar que esto pase. Mi gratitud va más allá de las palabras. Quiero recompensarte económicamente por lo que hiciste. Sé que esto no salda la deuda que siento por haber salvado a mi hijo, pero es lo mínimo que puedo hacer para ayudarte a ti y a tu restaurante. Ernesto vaciló por un momento. Su orgullo le decía que rechazara la oferta, pero la realidad de su situación lo hizo pensar dos veces. El restaurante estaba en declive, las deudas solo crecían, y sabía que sin ayuda no podría mantenerlo a flote por mucho más tiempo. Además, aceptar la ayuda de Laercio no disminuiría el significado de lo que había hecho por Pablo. Finalmente, con un profundo suspiro, Ernesto asintió. Si es algo que sientes que necesitas hacer, lo acepto. Pero no por el dinero, sino por el gesto. Laercio sonrió, visiblemente aliviado. Gracias. De verdad, Ernesto. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí y para Pablo. Luego se arrodilló junto a Pablo, quien observaba la escena con ojos brillantes, y le dijo suavemente, «Hijo, es hora de irnos. Pero antes, sé que tienes algo que decir». Pablo miró a Ernesto, con los ojos llenos de lágrimas. El chico corrió hacia él, y sin decir una palabra, lo abrazó con fuerza. Ernesto se arrodilló, envolviendo al niño en sus brazos, sintiendo el calor de ese abrazo que sabía que sería el último por mucho tiempo. Las lágrimas, que antes contenía, comenzaron a correr por el rostro de Ernesto. Acarició el cabello de Pablo y susurró, «Nunca te olvidaré, chico. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. No importa dónde estés, siempre serás bienvenido aquí». Pablo, también llorando, apretó el abrazo aún más fuerte. «Gracias, Ernesto», dijo el niño entre sollozos. «Yo tampoco te olvidaré». El corazón de Ernesto se sentía como si estuviera rompiéndose. Sabía que esa despedida era necesaria, que Pablo debía estar con su padre, pero eso no hacía que la partida fuera menos dolorosa. Finalmente, después de un largo momento, Pablo se apartó, limpiándose los ojos con el dorso de las manos. Miró una última vez a Ernesto, como si quisiera grabar ese rostro en su memoria para siempre. Ernesto sonrió, aunque con el corazón encogido, y le hizo un gesto con la mano, dándole el consuelo de que todo estaría bien, aunque por dentro sabía que la nostalgia sería inmensa. Laercio, emocionado, puso una mano en el hombro de Pablo y los dos caminaron hacia los autos. Ernesto permaneció en la puerta del restaurante, observando mientras el niño subía al vehículo y la puerta se cerraba. Con el motor encendido, el coche se alejó lentamente y Ernesto permaneció ahí, mirando hasta que desaparecieron completamente de su vista. Al girarse para entrar al restaurante vacío, Ernesto sintió un profundo silencio envolviéndolo. La soledad que había sido su compañera constante antes de la llegada de Pablo, ahora parecía aún más densa.
Los meses que siguieron a la despedida de Pablo fueron una verdadera prueba para Ernesto. La ayuda financiera de Laercio sin duda había salvado su restaurante de una quiebra inminente. Con el dinero, pagó las deudas, repuso los inventarios y realizó algunas mejoras necesarias en el lugar. Sin embargo, algo seguía faltando. Sabía que debía hacer más para levantar el negocio de forma definitiva, pero las ideas simplemente no fluían. La edad, que antes le parecía solo un detalle, ahora pesaba más. El cuerpo ya no respondía como antes y los conocimientos que tenía sobre cómo gestionar un restaurante parecían obsoletos. El mundo estaba cambiando demasiado rápido para él. Además, lo que más incomodaba a Ernesto no era la complicada gestión o los problemas diarios del restaurante, sino la ausencia de Pablo. El chico había llenado su vida de una alegría que ni siquiera sabía que todavía existía. Sin él, cada día parecía más gris, más pesado. Aunque el restaurante estaba mejorando, nada parecía suficiente para sacarlo de ese estado de tristeza. Ernesto se esforzaba, trataba de animarse, pero cada mañana, cuando abría las puertas del restaurante, sentía la falta del sonido de las risas y de la energía contagiosa de Pablo. La soledad, que antes había aceptado como parte de la vida, ahora parecía una prisión. Un día, ya exhausto de intentar planear el futuro del restaurante sin éxito, Ernesto se sentó en una de las mesas para intentar trazar un plan de reestructuración. Tenía hojas esparcidas sobre la mesa, anotaciones hechas con una mano temblorosa y garabatos que indicaban los varios intentos fallidos de poner en práctica sus ideas. Escuchaba el ruido de los cubiertos y el murmullo de los pocos clientes que aún frecuentaban el lugar, pero su mente estaba distante, perdida en pensamientos. Se preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena. Quizás era hora de aceptar que su tiempo ya había pasado y que lo mejor sería dejar ir el restaurante. Entonces, algo llamó su atención. Por el rabillo del ojo, vio un coche negro detenerse frente al restaurante. Su corazón se aceleró de inmediato, aunque no sabía por qué. Al observar más atentamente, vio una pequeña figura saltar del coche y correr hacia la puerta. Era Pablo. El semblante de Ernesto se transformó en un instante. Toda la melancolía que lo había consumido hasta ese momento se evaporó como vapor, sustituida por una oleada de emoción y felicidad pura. Se levantó apresuradamente, casi derribando los papeles de la mesa, y corrió hacia la puerta. Pablo corrió hacia él y los dos se abrazaron con fuerza. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Ernesto. «Ah, Pablo», susurró, con la voz temblorosa, mientras lo apretaba con fuerza. Pablo miró a Ernesto con un brillo en los ojos. «Ernesto, te extrañé tanto», dijo el niño, aún abrazado a él. El reencuentro conmovía no solo a Ernesto, sino también a Laercio, quien permanecía en la puerta del restaurante, observando la escena con una mirada cargada de gratitud. Sabía lo mucho que Pablo significaba para Ernesto, y verlos juntos de nuevo solo reafirmaba que la decisión de volver había sido la correcta. Ernesto, recuperando el aliento, aún sin soltar completamente a Pablo, miró hacia Laercio. ¿Qué los trae por aquí?, preguntó con la voz un poco más firme, pero aún visiblemente emocionado. Laercio sonrió y se acercó a los dos. La verdad es que Pablo no dejaba de hablar de ti, Ernesto. Te echaba de menos, y yo también pensé que ya era hora de volver. Puso una mano en el hombro de su hijo, y con ese simple gesto transmitió todo el cariño y respeto que sentía por Ernesto. Con todos más calmados, Laercio sugirió que se sentaran a conversar. Se acomodaron en la misma mesa en la que Ernesto había estado intentando organizar sus ideas. Laercio, con su estilo directo, preguntó: «Entonces, Ernesto, ¿cómo has estado? El dinero que te di ayudó con el restaurante. Espero que haya sido útil». Ernesto miró a Laercio, dudó por un momento, y luego decidió ser sincero. «Sí, ayudó. Pagué las deudas, compré nuevos suministros, incluso mejoré algunas cosas por aquí. Pero, la verdad es que no sé qué más puedo hacer. He intentado trazar un plan para levantar el restaurante, pero, la edad ya no me ayuda. Las cosas han cambiado tanto. Y, para ser honesto, desde que Pablo se fue, parece que ni el dinero es suficiente para quitarme esta tristeza que siento».
Laercio lo escuchaba con atención, con una expresión seria. Tras un momento de reflexión, sonrió y miró a Pablo, quien estaba atento a cada palabra. Ernesto, tengo una idea que tal vez pueda resolver esto. Pero necesito saber, ¿estarías dispuesto a aceptar una propuesta de sociedad? Podría convertirme en tu socio en el restaurante. Ernesto abrió los ojos sorprendido. Socio, ¿quieres decir, trabajar aquí conmigo? Laercio asintió y Ernesto se quedó aún más confundido. Pero, ¿por qué? Tienes tanto dinero, tantos negocios, ¿por qué querrías ser socio de un pequeño restaurante como el mío? Laercio se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de sinceridad. No es solo por el restaurante, Ernesto. Claro, creo que podemos hacer que este lugar prospere. Puedo ayudar a mejorar el negocio, pero tú serás el alma de este lugar, y lo más importante es que Pablo estará cerca. No quiero que pierdas el contacto con él, al contrario, podrán pasar más tiempo juntos. Creo que todos ganamos. Ernesto se quedó en silencio por un momento, asimilando la propuesta. Miró a Pablo, quien lo observaba con esperanza en los ojos. Finalmente, Ernesto sonrió, y con un brillo de humor en los ojos dijo, de todo lo que me has propuesto, no voy a negar que la última parte fue la que más me gustó. Los tres se echaron a reír, y esa risa trajo una ligereza al ambiente que Ernesto no había sentido en mucho tiempo. Laercio, al ver a Ernesto más relajado, se sintió aliviado. Sabía que, en ese momento de la vida de Ernesto, lo que más valoraba eran las relaciones y el afecto, mucho más que cualquier cantidad de dinero. Entonces está decidido, dijo Laercio, con una sonrisa confiada. Seremos socios, y este restaurante será un lugar donde tú, Pablo y yo podamos trabajar juntos y pasar más tiempo como una familia. Los días que siguieron marcaron el comienzo de una nueva etapa en la vida de Ernesto y en el restaurante. Laercio utilizó su conocimiento y contactos para ayudar a modernizar la estructura del negocio. Trajo nuevas ideas de marketing, mejoró la logística e hizo alianzas con proveedores que garantizaban que el restaurante siempre tuviera los mejores ingredientes. El restaurante, que antes luchaba por sobrevivir, rápidamente comenzó a atraer a más y más clientes. Pronto, el lugar estaba siempre lleno, las mesas ocupadas por personas que venían no solo por la comida deliciosa, sino también por la atmósfera acogedora y la energía vibrante que emanaban de Ernesto, Laercio y, por supuesto, de Pablo. Ernesto, ahora revitalizado, veía cómo el restaurante prosperaba de una manera que jamás había imaginado. Pero el éxito financiero, aunque importante, no era lo que más llenaba su corazón. Lo que realmente hacía la diferencia era la presencia constante de Pablo. El niño traía una vivacidad a su vida que él nunca pensó que volvería a sentir. Cada día junto a Pablo era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la vida aún podía ofrecer sorpresas maravillosas. Por su parte, Laercio se volvía cada vez más presente en el restaurante. Equilibraba sus negocios con el tiempo que pasaba allí, y la relación entre él, Ernesto y Pablo se fortalecía con cada día que pasaba. Formaban una especie de familia no convencional, pero que funcionaba perfectamente para todos. El restaurante no era solo un negocio, se había convertido en un hogar, un espacio donde el amor y la amistad florecían junto con el éxito. La vida de Ernesto cambió de una forma que nunca habría imaginado. El restaurante, que durante tanto tiempo había sido su punto de apoyo en medio de la soledad, ahora florecía como nunca antes, no solo en términos financieros, sino como un lugar lleno de vida y amor. Con el paso del tiempo, la madre de Pablo, que había estado internada en un hospital psiquiátrico, fue dada de alta. La noticia llegó a Laercio como un shock. Su primera reacción fue pensar en prohibirle que viera a Pablo. No podía olvidar los momentos difíciles que habían llevado al niño a vivir en las calles y temía que permitir cualquier acercamiento pusiera en riesgo el bienestar de su hijo. Sin embargo, antes de tomar una decisión, Laercio decidió hablar con Ernesto, cuyo consejo siempre había sido de gran valor para él. Ernesto, con su sabiduría adquirida a lo largo de una vida llena de altibajos, sugirió que Laercio pensara bien antes de apartar por completo a la madre de Pablo. «Entiendo tu miedo», dijo Ernesto con calma.
Pero el chico tiene derecho a ver a su madre, a saber que está bien ahora. Si ella se ha recuperado, no es justo privarla de eso. Pero eso no significa que deba tener la custodia. Puedes permitir las visitas y, al mismo tiempo, proteger a Pablo. Las palabras de Ernesto tocaron profundamente a Laercio. Sabía que Ernesto tenía razón. Así que, con cierta reticencia al principio, pero con el corazón más liviano después de escuchar el consejo de su amigo, Laercio permitió que la madre de Pablo volviera a formar parte de la vida del niño. Las visitas eran supervisadas y la custodia seguía siendo exclusivamente de Laercio, asegurando que Pablo permaneciera seguro. Poco a poco, las visitas comenzaron a ocurrir de manera más natural, y Pablo, que al principio parecía confuso, terminó aceptando la presencia de su madre en su vida sin que esto afectara el vínculo que tenía con su padre o con Ernesto. Con el tiempo, todos encontraron su lugar en esta nueva dinámica familiar. Laercio, Pablo y Ernesto continuaron pasando momentos maravillosos juntos, trabajando y conviviendo no solo como socios en el restaurante, sino como una verdadera familia. Y con las visitas de la madre de Pablo realizándose de forma saludable y equilibrada, todos sintieron que finalmente un capítulo de paz y felicidad estaba escribiéndose en sus vidas. La alegría volvió a ser una constante en la vida de Ernesto, y el vacío que había sentido durante tanto tiempo fue llenado con lazos de afecto y amistad. El restaurante continuó prosperando, pero más importante que eso, Ernesto tenía ahora lo que siempre le había faltado, una familia. El anciano que alguna vez había sido solitario ya no era un extraño en el mundo, sino parte de algo más grande, algo que lo hacía levantarse cada día con el corazón lleno de esperanza y amor. Y entonces, ¿qué te pareció esta emotiva historia de superación, reencuentros y nuevos comienzos? Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta y compartir tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué parte te emocionó más. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.